Perfecto, sí, ya. Ok, hola, muchas gracias por conectarse a todos. Vamos a empezar la ponencia. Como ya le dijeron, pues me llamo Liz, todos me dicen Liz, así que cualquier duda, cualquier cosa, igual, perdón, igual estaremos a sus órdenes, ya sea al final de la ponencia para pues que quede todo más claro, ¿no? Voy a tratar de que sea una charla un poco más corta, más amena, principalmente con consejos para que podamos mejorar. Y bueno, voy a empezar a proyectar, ¿ok? Eh, ya me pueden, ya pueden ver la pantalla. Sí se ve. Ok, perfecto. Permítanme. Ok, empezamos con el tema que es productividad y procrastinación. El contenido que vamos a ver básicamente es definiciones. Generalmente, sí, a muchas personas sí entendemos o sí captamos lo que viene siendo productividad. Algunas personas, incluso yo cuando empecé, y luego empecé la carrera y empecé a investigar como qué es procrastinación, qué es esto. Y entonces siempre me gusta partir de, incluso cuando hago mis tareas, todo de qué es la definición de lo que estoy viendo, de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces vamos a ver esas definiciones, vamos a ver también cómo ser más productivo, cómo procrastinar menos y si se puede procrastinar y al mismo tiempo pues ser productivo. Entonces, como ven, pues son temas muy cortitos, pero con muchísimos consejos que espero que de verdad les sirva. Y esta frase, la verdad, me gusta muchísimo porque es el camino al éxito es la actitud. Y sí, muchísimas veces no logramos nuestro objetivo por las actitudes que nosotros tenemos. Yo lo he visto incluso con mi día a día, que a veces pones como mil peros para hacer algo específicamente, para estudiar, para hacer tu resumen, para hacer tus tareas, para cualquier cosa. Entonces siempre es bueno tener una buena actitud, incluso cuando las cosas no están saliendo como tú las planeabas o como tú esperabas. Entonces siempre hay que tener una muy buena actitud en todo momento, o lo mejor que se pueda. Ok, ok, las definiciones, como ya les decía, vamos a empezar con productividad personal, que viene siendo qué es la cantidad de trabajo útil eh, en- que uno hace para sacar adelante una tarea en una unidad de tiempo. Por ejemplo, es el trabajo útil que yo hice en una hora. No quiere decir que toda esa hora, por muchas razones que ahorita vamos a hablar, yo haya sido productiva o productivo. Entonces, es el tiempo que tú vas a invertir para sacar adelante una, una tarea en específico. Ay, perdón. Y la procrastinación es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben de atenderse y se van a sustituir por otras situaciones más irrelevantes o agradables. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso vamos a hablarlo más adelante, que es eh, que yo tenía que hacer mi resumen, no sé, lo que ustedes quieran. Y saben que ya me puse a ver TikTok y perdí, no sé, 2 horas que pude haber invertido en mi resumen, en ir al gimnasio, en ir a caminar, en otra cosa, y pues ya lo invertí en algo que a lo mejor no va a ser tan provechoso para mí. También que quiero que quede claro que el procrastinar no quiere decir que nosotros seamos flojos, que nosotros seamos em, eh, no sé qué otra palabra utilizar, acá en México se usa como huevones, que no nos interese, em, o sea, eso no quiere decir muchas situaciones de la procrastinación o muchos factores que hacen que procrastinemos muchas veces es el estrés que estamos cargando por no sabernos organizar, que ahorita vamos a hablar también de eso, que llega un momento que nos estresamos tanto que decidimos dejar toda la deriva y literalmente es como que sea lo que Dios quiera, que es como la frase de los universitarios y creo que pero eso no tiene nada que ver con lo que no quieras hacerlo, o que eres un mal estudiante por hacerlo, porque todos en mayor o menor grado procrastinamos. Ok, ¿cómo ser más productivo? Entonces, la productividad va a depender de muchísimas cosas, pero lo que yo sí he checado y muchas cosas que puse aquí es muchas cosas que yo he ido a lo largo de estos 5 años en la carrera, he ido viendo.
Cuando inicié, la verdad, era como muy desorganizada, no sabía muy bien y es normal. ¿Por qué? Porque pasas de acá ejemplo, acá en México pasas de estar en una preparatoria que tal vez no tenía una exigencia tan alta como estar en medicina, entonces te sientes perdido. Y está bien, pero lo importante es investigar, empaparte, que platicar con más personas que a lo mejor están en grados superiores, cómo le hacen ellos para poder estudiar, para poder ir al gimnasio, para poder convivir con la familia y demás. Entonces, el que yo sí considero muy importante es la planificación, sin importar cómo planifiques. Por ejemplo, sin importar que ocupes tu celular para planificar en notas, sin importar que sea en tu tablet, sin importar que lleves una agenda digital o una agenda física. Por ejemplo, yo por mucho tiempo estuve planificando justamente con planners semanales. Lo que hacía era simplemente ya venía toda la semana y yo ponía las actividades que yo iba haciendo. Así es como empecé a planificar y me gusta guardar justamente este librito de planificaciones semanales porque fue cuando yo inicié apenas a planificar como mi vida escolar y a partir de ahí también empecé a planificar como mi vida en general. Entonces, la planificación es sumamente importante. Un consejo que sí les doy muy importante es que sean planificaciones realistas, chicos y chicas. O sea, de verdad que sean realistas. ¿Qué quiere decir esto? Ok, el lunes tengo, no sé, 2 clases de 7 de la mañana a 12 del día y de ahí todo el día lo tengo libre. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sí, o sea, en esa planificación, incluso si ustedes quieren, cuando van iniciando, pueden meter como tengo que comer, tengo que a lo mejor ir a hacer ejercicio, tengo que a lo mejor a comprar algo, a comprar mi despensa si viven solos o hacer alguna otra actividad, pero a la hora de poner su planificación de estudio, que sean bien realistas. No vayan a poner, por ejemplo, un día, que sea, no sé, un día antes del examen, que van a estudiar o que van a hacer resúmenes de 15 temas, ¿no? Que es una planificación muy real, que no se va a cumplir y lo único que va a hacer es que ustedes se sientan más más tensos, más estresados y al final no terminen estudiando a lo mejor nada o de lo que estudien muy pocas cosas se le van a quedar. Entonces, siempre planifiquen, pero planifiquen cosas realistas y cuando inicien esto, vayan planificando igual su vida personal. Algo que yo siempre, y es algo que me gusta recordarles mucho, y es sí, en sus planificaciones siempre metan comer, comer. Yo durante mucho tiempo me abarcaba tanto a lo que yo estaba haciendo en la carrera, en mi vida personal, que a veces no comía durante todo el día, nada más consumía agua o consumía frutas y verduras y nada más, pero nada de comida. Y a veces luego pasé a comer un día a la vez y ahorita pónganle que ya estamos comiendo 3 veces al día, pero porque lo estamos planificando. Y esto lo digo porque a muchas personas cuando se estresan, que están, como en mi caso, se les olvida comer, se les olvidan muchas cosas. Entonces pónganlas, aunque digan, ay, es muy tonto. No, pónganlas para que sus planificaciones, para que ustedes entren, vean qué tienen que hacer durante el día y eso ya está planificado. Ustedes pueden planificar, por ejemplo, un domingo para toda la semana o pueden ir planificando por día. Yo sí, por ejemplo, en mi caso a mí me sirve más planificar por día porque en mi universidad son como muy dejados en muchas cosas y muchas veces el mero día nos mandan como que tienen esta actividad, tienen esta otra actividad y entonces se van llenando ese mismo día. Entonces, dependiendo también ustedes cómo su universidad les manda la información, cómo ustedes se van organizando, cómo ustedes van checando, pueden ir planificando y ustedes van a ir checando si les sirve más planificar, de ejemplo, de un domingo para toda la semana o ir planificando día por día. Y así ustedes no se les va a pasar nada, incluso pues de su vida personal, como les comenté ahorita. Ahora, tengan horarios para dormir y para despertar. ¿Por qué? Porque es sumamente importante que también durante el estudio tengamos momentos de descanso. Un cerebro cansado es un cerebro que no aprende nada. ¿Sí? Es algo que cuando a mí me lo dijeron, es como de, sí, es muy cierto y te cae, como acá decimos en México, te cae el 20. Es muy cierto. Cuando tú estás cansado y te vas al examen cansado, por ejemplo,
estás pensando en quiero dormir, quiero descansar, quiero esto, quiero el otro, quiero comer, quiero agua, o sea, estás pensando en otras cosas menos en lo que debería ser importante en ese momento, que es que estás presentando un examen. Entonces, tengan horarios para dormir, pero siempre, o sea, que ni siquiera eso interfiera cuando estén en exámenes. Porque, o cuando están en exámenes, a lo mejor sí pueden variar poquito, pero sí duerman algo, para irse al examen o para irse a una actividad importante. ¿Por qué? Porque cansados no rendimos lo que debemos de rendir, ni estamos alertas, ni estamos bien, estamos de mal humor, estamos buscando otras cosas que no nos deberían de importar en ese momento porque estamos cansados. Entonces, yo les digo, o sea, muchas veces pueden ir variando sus horarios y un ejemplo que les puedo poner es que cuando yo inicié la carrera hace ya tiempo, yo dormía, no sé, 4 o 5 horas al día porque no me sabía organizar. No me sabía organizar, tenía que estudiar, pero también procrastinaba muchísimo. Entonces, ahorita que ya estoy saliendo, que puede decir que ya estamos en un nivel un poquito más avanzado, yo estoy durmiendo más de lo que dormía justamente al inicio. ¿Por qué? Porque ya me estoy empezando a organizar. Ya sé organizarme, ya sé que, ejemplo, a la 1:30 de la noche máximo, ya me tengo que ir a dormir y el otro día a las 8 de la mañana tengo que despertarme porque a partir de ahí inicia mi día y descanso bien, estoy descansada y no me siento como ni estresada ni de mal humor y me trato de enfocar en lo que voy a hacer ese día, que a lo mejor es tomar clases, a entregar una actividad, ir a prácticas o hacer un examen, que de verdad, un cerebro cansado es un cerebro que no va a aprender nada. Grábense eso y traten de ir acomodando sus horarios. Obviamente, todos estos consejos que les estoy dando no van, o sea, no, perdón, no van ¿cómo decirlo? No van a ustedes a acomodarse de un día para otro. Todo es un proceso y tienen que ir lento y van a ver los frutos de lo que están sembrando después. No es de un día para otro voy a aplicar todo esto y mi vida va a cambiar. Y no, ¿por qué? Porque ustedes también van aprendiendo sobre la marcha qué les sirve y qué no. O sea, es bueno recibir consejos, pero también ustedes tienen que ir viendo qué me sirve, con qué me siento cómodo o cómoda y ir desechando o ir agarrando pues más de esa información. Ahora, tengan propósitos. Es importante tener propósitos incluso cuando inicia un semestre, cuando inicia una semana de exámenes, cuando tengan, o en su vida en general tengan un propósito. Un propósito a lo mejor muchas veces de nosotros cuando de ahorita es a lo mejor terminar este semestre, iniciar el semestre, que sé que hay muchos que van a entrar apenas su semestre, iniciar un semestre bien, tranquilo, tratás. En mi caso, por ejemplo, esta semana mis propósitos eran terminar lo mejor posible en la semana de exámenes, ¿no? Tanto física como mentalmente. Entonces, tengan propósitos en la vida y también en la vida estudiantil. Les va a causar como mucha alegría cuando los logran. Por ejemplo, un propósito, por así decirlo, que tengo que ir trabajando para que yo pueda alcanzar esa meta, por ejemplo, es que este semestre me gradúo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para yo graduarme? Bueno, pues me empiezo a emocionar y empiezo a decir, ok, necesito pasar mis exámenes, necesito estudiar, necesito esto, necesito el otro, pero ¿por qué? Porque la meta es más grande y es un propósito que queremos alcanzar y que nos va a causar muchísima satisfacción. Entonces busquen propósitos para su vida estudiantil, personal, laboral, amorosa, como ustedes quieran, pero sí, la verdad es un incentivo bastante grande. Evitar distracciones. Es más difícil, es más fácil hablarlo, más difícil hacerlo, la verdad. Eh, Muchas veces, y esto es algo que yo siempre decimos con mis amigos en la universidad, y es que cuando vas a empezar a estudiar, uy, no, o sea, te salen muchísimas cosas que hacer, ¿eh? Y esas son distracciones. Ay, que no arreglé mi cuarto. Ay, que no atendí mi cama. Ay, que no saqué mi basura. Ay, ya voy a empezar a trabajar, pero mi lápiz favorito negro dejó de pintar. Uy, tengo que ir a
papelería a comprarlo y voy a la papelería más lejos para no hacerlo, ¿no? Este igual vamos a hablar sobre, este punto también lo vamos a hablar sobre en la procrastinación. Entonces, empiezas a buscar distracciones para no enfocarte en lo que estás haciendo. También el celular es la distracción número uno que van a encontrar. Entonces, yo siempre digo, no es malo tener a lo mejor el celular a la mano cuando vamos a estudiar, porque hay cosas muchas veces que literal estás leyendo y dices, esta palabra, ¿qué significa? La buscas y dices, bueno, ya, o sea, por eso está, ¿no? Pero sí, sí, yo les diría que pongan aplicaciones, que así, para que puedan ustedes bloquearlo durante un rato y ustedes puedan concentrarse en ese estudio o en la actividad que vayan a hacer. Porque muchas veces estas distracciones nos quitan muchísimo tiempo y hacen que a lo mejor sí terminemos de hacer lo que estamos haciendo, pero no en tiempo y forma, perdimos mucho tiempo, nuestra clase está en otras cosas y a lo mejor ni leímos ni entendimos bien lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces vamos a evitar las distracciones lo más posible. Si vamos a empezar a trabajar, vamos a estudiar o a hacer resúmenes, lo que ustedes quieran, pues vamos a limpiar nuestra área de trabajo. ¿Para qué? Para que así haya menos distracciones posibles. Si vamos a tener nuestro celular a la mano, bueno, lo voy a dejar boca abajo tal vez, sin sonido, que ni siquiera vibre para que si me llega algo, yo no sé, si tengo reloj inteligente, igual lo bloqueo, lo apago durante el tiempo que voy a ocupar para evitar esas distracciones. Entonces son cositas que podemos ir haciendo poco a poco. O sea, no espero que todo esto lo hagan de un día para otro porque la verdad es muy difícil. A mí se me complicó muchísimo, pero ahora ya como una vez que le agarras como el 20, la onda, se te va haciendo mucho más fácil y vas como también buscando tú cositas para que no sigan esas distracciones. También muchas veces un ejemplo que les puedo poner que cuando no estudian en grupo o con amigos, una que hacemos para mis amigas y yo para evitar distracciones es literal, las tres, porque somos tres las que siempre estudiamos, ponemos el celular en el centro de la mesa o en el centro de donde estemos y ahí se quedan, ya sea apagado o bloqueado, sin volumen ni nada, y ahí durante, no sé, media hora. A la media hora ya lo agarramos 5 minutos, hacemos lo que tenemos que hacer, checamos si nos mandaron mensaje, checamos si salió un video, checamos si a lo mejor otra persona checa un TikTok, o sea, pero y después de esos 5 minutos se vuelve a poner. Incluso de broma o no broma se había dicho que si tú agarrabas tu celular antes, por ejemplo, de esa media hora y no, si tú agarrabas pues ese celular y no cumplías la norma que ya teníamos, ibas a dejar una cierta cantidad de dinero y que al final del semestre lo íbamos a ocupar para hacer un pequeño viaje. Entonces, es también que tus amigos alrededor ayuden o con quienes estudias, ayuden a que esas distracciones también se vayan yendo. O sea, evitar estas distracciones también es para ti solo, pero también cuando estás estudiando en grupo y más en grupo, siento yo. Entonces, es algo que pueden hacer, es un ejemplo que les pongo que nosotras hacemos. También pueden hacer una lista de otras actividades. ¿Qué pasa? Y eso lo entendí ya después de que terminé con mi planner semanal, es de que cuando haces una sola planificación para todo, o sea, para todo, 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 a veces todo es importante. A veces en el día tienes que hacer 5 cosas y las 5 cosas son bien importantes, pero tú vas viendo uno, no sé, ir a práctica de 7 a 9 de la mañana al hospital y ya, la haces. Pero es muy, muy cansado. Ir al hospital, ejemplo, es muy cansado. Llegas cansada. La segunda cosa que tenías que hacer era ir a clases. Vas a clases, terminas más cansada, cansado. Y dices, no, nada más voy a hacer eso. Por ejemplo, que ya te sentiste estresado, X, por lo que sea. Y a veces se te olvidan 3 cosas diferentes que a lo mejor no eran de la universidad, pero que eran importantes. Entonces, también es importante cuidarte tú, cuidar de los tuyos, salir, relajarte. Entonces, si en ese planner o en esa planificación de ese día había, no sé, ir al gimnasio, no sé, a lo mejor incluso ir a visitar a tus papás, ir a visitar a alguien importante para ti, ya lo dejaste de hacer. ¿Por qué? Porque lo pusiste en un mismo lugar que eran las 3 cosas o las 5 cosas, perdón, eran priorizadas, pues nada más hiciste 2 o 3 y las otras 2 las dejaste y incluso eran prioridad, incluso cuando no eran escolares. Entonces, sí,
Es importante poner una lista para cada cosa. Es una lista para tu vida social, una cosa para otra lista para tu vida estudiantil, otra cosa para tu vida laboral, eh, tu vida romántica y así en cada una priorizar lo que tienes que hacer por día. Es mucho más fácil, incluso en una hojita la doblan a lo mejor en 4, ponen social, romance, qué sé yo, lo que ustedes quieran y a partir de ahí en una sola hojita van a tener las 4 cosas y las 4 cosas van a estar priorizadas. Empiezan a priorizar lo que tiene importancia alta, lo ponen hasta arriba, y lo que tiene importancia baja es de que pues es necesario hacerlo o hacerlo en absoluto. Bueno, entonces, vayan así priorizando sus actividades y a lo mejor incluso en planner semanal, como se ocupa normalmente, a veces incluso les digo, podamos dejar cosas a la deriva y que eran importantes. O una vez me pasó que era como de, puse como muchas cosas importantes, ese día era muy ocupado y al final, no sé por qué, puse como de, hoy tengo que ir a tomarme estudios o mañana, no, de un día para otro hice ese planner, mañana. Y como lo dije hasta el último, ya ni lo leí y ni me acordé y ya no fui. Y era algo importante porque tenía que tomarme estudios por cosas de enfermedad, de salud, como ustedes quieran. Entonces, dejas algo sumamente importante porque no lo leí, porque lo dejé hasta el final, pero incluso era importante. Entonces, no, yo ahí vi cuando que eso no iba a ser como de gran ayuda y empecé a buscar como otras cosas como para empezar a priorizar y fue cuando encontré pues la matriz Itovер, que empecé a priorizar, empecé a dividir y la verdad me ha estado funcionando bastante bien. Ahora, también es bueno tener hábitos saludables. Los hábitos saludables es dormir bien, comer bien, ir a hacer ejercicio, ir en bicicleta, tomar agua, o sea, de verdad, todo es importante que tú también te cuides, sin importar lo que estés haciendo, lo que estés estudiando, todo, es importante que tú te cuides. ¿Por qué? Porque cuando no hay salud, la verdad, todo se complica. Entonces, ¿de qué sirve que a lo mejor vayas muy bien en la universidad o vayas de maravilla y te enfermes? ¿Y te enfermes por qué? Porque bajaste de peso, no estás comiendo bien, y si tienes anemia, no estás captando las cosas como debes de captar. Entonces, imagínense, tu salud es muy importante y las debes de priorizar. Entonces, ten en cuenta que tú también tienes que, no porque sean estudiantes, sin importar de qué carrera, si es carrera de alguna de las ciencias de la salud, quiere decir, ya no tengo vida para ejercicios, para esto, para el otro. No, sí la tienen, la deben de tener y por eso es bueno organizarse y planificar. Entonces, háganlo si no quieren un gimnasio, caminen mucho, corran, vayan a hacer, eh, salgan en patineta, en patines, o sea, tengan también incluso vida social, que eso incluso yo siento muchos de los hábitos saludables, tampoco es 100% bueno estar encerrado todo el tiempo sin amistades cercanas, entonces coman bien, duerman bien, tomen agua, por favor. Delega lo que puedas, o sea, más en la vida de estudiante hay muchas veces que queremos hacer todos nosotros, que a veces estamos en equipo y que hay cosas que se pueden hacer en equipo y que dices, no, o sea, mi equipo no, ¿saben qué? Mejor ustedes nada más pongan su nombre y yo hago todo lo demás. No, delega, incluso en tu vida familiar, en todo lo demás, también aprende a delegar. Es importante, ¿para qué? Para que tú no termines exhausto, cansado, estresado y demás, para que también puedas hacer otras cosas. Empieza a delegar. Si tienes que hacer una presentación importante para tu expo y son en equipo de 3, por ejemplo, es decir, buscar las cosas buenas que tienen tus compañeros y a lo mejor digas, ok, a uno de mis compañeros se le hace muy fácil explicar procesos, ok, entonces ahí le pongo que vaya a hacer la fisiopatología. A mí se me hace muy fácil entender clínica o dar diagnóstico, hacer diagnósticos y demás. Bueno, yo doy esa parte. Tu otro compañero, bueno, haz otras situaciones que tú ves que es bueno, ¿no? Como empieza a ver diseños de la presentación y todo eso. Entonces, aprende a delegar y que no todo lo tengas que hacer tú y que nada más te estreses tú y tú estés mal, ¿no? Delega lo más que puedas. Incluso un ejemplo que le puedo poner es que nosotros, ejemplo, tenemos, no sé, vimos 10 temas
de urgencias, por ejemplo, en mi caso, que yo llevo urgencias. Ah, ok, tengo amigas con las que estudio. Entonces, ¿sabes qué? Empezamos a delegar. ¿Sabes qué? Tú te encargas del tema uno, yo del tema 2 de tal fecha y así. Y así nos vamos dividiendo y al final toda esa información queda en un drive ya hecha y sabes que ya tienes todos los 10 temas para estudiar, pero no todo el trabajo lo hiciste tú. Entonces ya no estás tan cansado, tienes más tiempo para estudiar, más tiempo para leer, más tiempo para investigar si, lo que tú quieras, entonces, o más tiempo para hacer otras cosas y estudiar. Entonces, aprendan a delegar, a confiar en las personas que están cerca de ustedes o a confiar más en su círculo de amigos para el estudio o para lo que quieran. Ahora, el método Pomodoro muchas veces lo vemos, muchas veces lo hemos escuchado, que es una técnica de estudio bastante importante, que he visto que muchas personas les ha servido, por eso se las pongo. Y básicamente es una técnica para administrar el tiempo, que es, escoges una tarea, ejemplo, hacer un resumen de, ejemplo, pediatría, y entonces ya empiezas con eso y luego haces... pones una alarma en tu reloj, a los 25 minutos trabajas hasta que suena esa alarma, dejas tu actividad en pausa un ratito, te vas a tomar un descanso, en ese descanso tomas agua, tomas café, vas al baño, caminas un poquito, te estiras, lo que tú quieras en esos 5 minutos y ya después regresas a trabajar por la misma cantidad de tiempo y ya tienes un descanso de 15 a 20 minutos, ¿no? Ahora, yo siempre he dicho, hay un dicho como en la moda, que lo de la moda lo que te acomoda. Y creo que aquí también puede aplicar esto. Muchas personas yo he visto que sí les ha funcionado la técnica Pomodoro y otras dicen, no, o sea, no me puedo acomodar a esos tiempos. Entonces, acomódense ustedes acomoden como esa técnica, como que ya tienen como el de lo que se trata. Entonces dices, bueno, a mí no me gustan los 25 minutos o no me siento como en los 25 minutos o siento que puedo durar un poquito más, no sé, lo dejo a 35 minutos, ok, 35 y descanso 5, o lo dejo a 20 y descanso 5, pueden hacerlo, o sea, eso depende mucho también ustedes, como ustedes, eso depende, esa, cómo acomodar ese tiempo depende de ustedes y ustedes cómo se conocen, ¿no? Que o sea, a lo mejor son muy hiperactivos, dicen, ah, pues a lo mejor yo puedo 15 minutos y 5 descanso, 15 minutos y 5 descanso, ustedes sabrán. Entonces, pero eso depende mucho de ustedes y que se conozcan y que sepan cómo pueden administrar ese tiempo. A lo mejor yo les digo, ay, si yo estoy más de media hora sentada o ya a la media hora, no, sí, yo sí, yo me duelen mucho las rodillas. Ah, ok, entonces yo lo dejo a 20. Mira, lo dejo a 20, descanso 5, regreso a 20, descanso 5 y así, ¿no? Y a lo mejor eso me puede servir más que simplemente los 25. Eso también se los dejo. Tengo compañeros que lo hacen así, incluso que eh, saben qué es la técnica, pero la van como deshilando a lo que a ellos les funciona. Eso es lo importante, que te funcione. Y también pues buscar motivaciones. Buscar motivaciones siempre es importante para, para el estudio, pero incluso cuando no hay motivaciones tiene que quedar la constancia, ¿ok? Siempre buscar motivaciones, pero la constancia, incluso cuando no hay motivaciones, debe de estar. Y la constancia muchas veces es lo que nos saca de muchos apuros que ahorita lo voy a platicar, pero la constancia nos saca de muchos apuros, porque a veces yo no estoy motivada por muchas situaciones, muchas situaciones. Ah, un ejemplo que les puedo poner es, ayer hice mi examen de pediatría. Estudié y demás, el examen estuvo horrible, no sé cómo me vaya a ir, pero ¿saben qué? No tengo motivación, pero es mi semana de examen y hoy tenía otro examen, ¿saben qué? La constancia nos hizo estudiar porque hoy teníamos otro examen y ya teníamos que pasar página de una cosa a la otra. Entonces, si no tienes motivaciones porque ese día te fue muy mal, que siempre puede pasar, o sea, de verdad, la constancia es lo que nos va a salvar. Entonces, sean constantes, crean ese hábito, constancia. La constancia nos va a salvar de muchas cosas, porque a lo mejor si yo no hubiera tenido constancia, ni mis amigas, después de lo feo que pasó ayer y que queríamos llorar y que todo mi salón estaba súper deprimido y todo, pero ¿saben qué? La constancia nos hizo que, bueno, hoy tenemos que estudiar, porque hoy tenemos otro examen y mañana tenemos otro. Entonces, ya no podemos quedarnos en el pasado, hay que seguir.
porque hay más cosas que hacer, ¿no? Ese es otro consejo que les puedo dar. Ahora, ¿cómo podemos procrastinar menos? Eso depende mucho de cada persona. Y ahorita les voy a decir por qué. Pero el consejo más importante que les puedo dar en esta parte es conocerse. Conócete. Conócete de verdad bien para que tú puedas acomodar muchísimas cosas. Por ejemplo, hay un ciclo de la procrastinación que es, tienes una tarea pendiente, te apetece ir por una bebida o como yo le decía, no, pues ya vi que tengo que hacer mi resumen y mi lápiz no funciona, entonces me voy hasta la papelería más lejana para retrasar más tiempo lo que tengo que hacer. O, ay, ¿sabes qué? Sí, sí quiero ir por el café que a la cafetería que ni me gusta, pero voy, ¿por qué? Porque así voy a tardar más tiempo en hacer la actividad que tengo que hacer. Entonces, eso es lo que nos hace cualquier cosa, o sea, buscar la bebida, buscar el lapicero, buscar la chamarra, buscar lo que tú quieras, nos lleva a distraernos y también a ingresar a nuestras redes sociales. Las redes sociales son muy buenas, podemos aprender mucho de ahí. Yo les digo, yo tengo una página en Instagram y mi contenido es 100% médico, ¿no? Entonces, pero yo también digo, o sea, no todo lo puedo estudiar de aquí, también tengo que estudiar yo, o sea, aparte, ¿no? Obviamente, o sea, TikTok, Instagram no son fuentes tan confiables. Entonces, siempre, siempre, siempre es conocerse. Entonces, ustedes dicen, bueno, ¿cuál es la aplicación de redes sociales que más hace que yo me quede ahí sentada viendo las cosas? YouTube, tal vez. Algunos dirán, bueno, sí, YouTube. Otras personas dirán, bueno, Facebook. O sea, ahí como tengo todos mis amigos, entonces pues vea todo lo que suben y ya me quedo en el chisme, ¿no? Y ejemplo, yo como me conocía bastante bien, pues yo dije, a mi TikTok, yo ni siquiera tengo TikTok descargado en mi celular. TikTok para mí es la muerte, o sea, mi hermana descargó TikTok y justamente una noche dijimos, vamos a empezar a verlo y fue como de, nos quedamos toda la noche viendo cosas sin sentido muchas veces que ni siquiera dormimos bien, no aprovechamos ni nada, o sea, no hicimos nada y perdimos toda la noche, una noche de sueño, o sea, muchas horas de sueño. Entonces, para ejemplo, para mí es TikTok, que yo dije, o sea, para mí es la muerte, ni siquiera lo instalo, incluso otras personas que me siguen en mi Insta y me dicen, ¿por qué no te abres una cuenta de TikTok? Y yo, no, aunque yo hiciera contenido médico, yo sé que yo anduviera ahí por ahí buscando y no, o sea, ¿por qué? Porque TikTok me hace que procrastine mucho más de lo que a lo mejor ya hago. Entonces ustedes vean, chéquense cuál es la aplicación que más les quita tiempo y digan, ok, o la quito o siempre pienso organizar para que nada más pueda decir, son 10 minutos o 15 minutos al día lo que voy a ver de aquí, o de redes sociales en conjunto, o una hora de redes sociales por todas, ¿no? Entonces, ejemplo, a mí sí es muy complicado que diga, yo nada más 1 hora de redes sociales por todas, ¿por qué? Porque yo creo contenido, entonces invierto más tiempo, pero trato que esa inversión de tiempo también, lo que esté haciendo ahí, también yo esté aprendiendo algo. Entonces, tienen que conocerse, chicos y chicas, o sea, conózcanse para que ustedes sepan, ok, nada más voy a poner 2 horas al día de redes sociales porque la verdad en su conjunto para mí son la muerte. Otros dirán nada más TikTok, otros dirán YouTube, otros dirán otras redes sociales, ¿no? Twitter, ¿no? Que dicen, que está bueno el chisme en Twitter por los hilos que hay, me quedo ahí viendo horas, ¿no? Entonces esto también nos lleva, y es un ejemplo que les voy a poner. Ayer les digo, queríamos estudiar, teníamos que estudiar, nos llevó a estudiar, terminamos estudiando, claro, pero antes de estudiar dijimos, no, nos vemos a las 8 de la noche para estudiar hasta la 1:30 creo que estudiamos y ya hoy en la mañana seguimos estudiando porque nuestro examen era como a las 12, ¿no? Y vamos, va. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a procrastinar tanto que empezamos a hablar de pausadas y terminamos buscando información en Google de vuelos para no sé qué viaje. Y yo así de, no se supone que vamos a estudiar y estamos buscando vuelos para un viaje que queremos hacer en junio, o sea,
tenemos más tiempo para eso, pero como eso nos lleva a procrastinar y perdimos muchísimo tiempo ahí, que yo dije, o sea, si no hubiéramos buscado esa información en, en Google, o sea, hubiéramos terminado a las 12 cuando mucho. O sea, perdimos hora y media procrastinando. Sí estudiamos, pero procrastinamos hora y media, que esa hora y media pudimos haberla invertido en dormir o en hacer alguna otra actividad que nosotros hubiéramos considerado importante. O WhatsApp, alguien te escribe, uy, ya empezó el chisme sin importar qué tienes que hacer o qué tienes que estudiar o qué tienes. Entonces, yo siempre les digo, como nosotros ponerla ahí enfrente, los tres celulares, y pues ahí que estén, quitarles el sonido para que si se llegan un mensaje de WhatsApp o lo que llegue, pues tú no te des cuenta, ¿no? También este paso, por eso es importante que ustedes lo chequen, que ustedes se conozcan, es poner música de alguna aplicación. Yo les puedo decir que yo sí he visto que soy muy productiva o más productiva cuando pongo cierta música. Entonces, a mí no me lleva a procrastinar escuchar música o poner música de alguna aplicación. ¿Por qué? Porque hay cierta música, a lo mejor el rap, ya sea en inglés o en español, que sí me lleva a trabajar, o sea, como que sí me da esa motivación y me lleva a trabajar y trabajo bastante bien y estudio bastante bien. Entonces, si ustedes son personas que no les gusta si no les gusta el ruido, pues a lo mejor sí, o sea, escuchar música los vaya a distraer, los vaya a buscar, los lleve a buscar su celular, los lleve a redes sociales y ya dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Entonces, este es el ciclo de la procrastinación y al final terminas no haciendo nada. En mayoría de los casos, en otros casos sí terminas haciendo algo. Ahorita vamos a hablar también de eso. Entonces, es cuestión de conocerse. Es como qué voy a limitar, qué no voy a limitar, qué puedo seguir haciendo y qué no puedo seguir haciendo. Eso es importante. También esto de dividir y vencerás es muy importante y es, no quieren hacer todo en el mismo día. Por ejemplo, hacer, hacer resúmenes, estudiar para el examen. No sé, para el examen tengo, no sé, 15 días y tengo que hacer 10 temas. Bueno, para empezar, ¿por qué empiezas 15 días antes? No debías haber empezado mucho antes, pero bueno, va. Entonces, si vas a empezar a hacer tus resúmenes, es un día hago nada más el resumen que yo tenía que hacer antes de presentarme a la escuela, a esa clase en específico. Lo hago, ya sea en computadora a mano, como ustedes gusten, como ustedes se sientan más cómodos. Y después digo, bueno, ya voy a la escuela, ya sea clase en línea o clase presencial. Por ejemplo, en clase en línea nosotros grabamos las clases y después al resumen que ya teníamos le ponemos lo que la doctora o el doctor dice, lo más importante, lo que a lo mejor va a venir en el examen. Y después de eso, en otro día, o sea, esto va dividido en días, y en otro día hago, por ejemplo, flashcards para para empezar a estudiar. ¿Qué hice? Empecé a hacer, y al final terminé sí haciendo mis 10 temas en 15 días y aparte mis flashcards, y empecé a estudiar, pero no hice todo en un solo día. Por eso les digo, pónganse también metas realistas. Por eso el divide y vencerás. Empiecen a dividir sus tiempos de, ok, hoy voy a hacer este tema, hoy voy a hacer este tema, pero con la información que dio el médico. Ahora voy a hacer este tema, pero con esto. O este día voy a hacer este tema, pero las flashcards, por ejemplo, ¿no? Entonces, el divides, vencerás es muy importante. También yo eh, aquí también yo puedo, perdón, eh, incluso poner el ejemplo que ya les había dicho. También el dividir y vencer es, si hay muchísimos temas que hacer, yo me pongo pues yo lo que hago, me divido con mis compañeros. 3 temas cada quien, 4 temas cada quien, 5 temas cada quien, con la conciencia que yo tengo que esas personas trabajan muy similar a mí. Entonces lo hacemos y damos una fecha límite, y en esas fechas ya tiene que estar todo, por ejemplo, ¿no? Entonces ese dividido en serás que tienes tiempo para estudiar, tienes los 15 temas ahí, pero no lo hiciste todo tú, entonces sí vas a tener bastante tiempo para poder estudiar y empaparte de lo que vayas a ver, ¿no? Entonces, eso es importante que quede bien cimentado. Ahora, estudiar fuera de casa. Muchas veces
estar dentro de casa nos da una sensación de que estamos muy cómodos, muy, muy, muy cómodos. Y a veces dices, ay, voy a estudiar, pero voy a estudiar. No, hoy no en mi escritorio, voy a estudiar hoy en mi cama. Y es como, no, porque yo sí sé que ya caigo en la cama, yo ya me perdí, ¿no? O sea, ya no hice nada, ya no estudié, ya no hice el resumen, ya no, nada. Entonces, salgan de casa, pueden irse a una cafetería, pueden ustedes ir buscando opciones para decir, ah, ok, me fui a la cafetería, me fui a la biblioteca de la escuela, me fui a la biblioteca de la ciudad o X, un lugar que a lo mejor no me sea tan cómodo, pero tampoco es algo que sea incómodo, o sea, tiene que ver como una nivelación ahí. ¿Para qué? Porque afuera incluso te puedes concentrar más, estás bien, estás en otro ambiente y a lo mejor este ambiente te lleva a trabajar más, te anima a trabajar más. Entonces también chequen esa parte. Y bueno, crear plazos. Como les dije, crear plazos, planificar es bien, bien importante. Crear plazos, es decir, no como en lo que ya les he dicho de divide y vencerás, divide tus temas, pero dividirlos como, ah, ok, lunes 27 de tal mes. Ese día voy a hacer nada más específicamente esto de ese tema. Y el primero del siguiente mes, por ejemplo, porque está así, voy a hacer las flashcards de ese tema, pero entonces estoy creando plazos para ir trabajando y entonces no me saturo, no me siento estresado o estresada y trabajo lo mejor posible. Entonces, creen plazos, pero creen plazos razonables. Muchas, siempre se los repito muchísimo porque a mí me costó mucho entender cuáles eran plazos razonables y esos plazos razonables va a ir dependiendo de cómo tú seas. A lo mejor cuando tú veas mis plazos razonables en mi hojita, tú digas, no, yo no voy a hacer esto en este día o yo puedo hacer más en este día. Entonces, por eso les digo, es importantísimo conocerse. Entonces, pero sigan, o sea, quédense con eso, crean plazos razonables que ustedes saben que van a poder hacerlo, que sin importar que se atraviese van a poder hacerlo y que sí los van a cumplir. O sea, sí sean como bien sinceros con ustedes mismos y digan, y mismas, o sea, voy a poder cumplir esto, realmente lo voy a poder hacer, o me doy un poquito más de plazo. Entonces, ¿para qué? Para que al final no se les junte todo el trabajo. Y prefiero que sean un día más de plazo a que al final no hagan nada porque se estresaron y al final se les termine juntando todo, que es lo que queremos evitar. Entonces, dense recompensas. Es bien importante darse recompensas. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que TikTok es mi perdición. Yo no me puedo dar una recompensa de TikTok porque ni siquiera decir ya no voy a estudiar, es que ni siquiera voy a hacer otras cosas de mi día a día normal. Entonces, yo he visto que si veo nada más un capítulo de alguna serie que a mí me gusta, yo nada más veo ese capítulo y ya. Bye. Entonces, esa es mi recompensa. Termino de hacer lo que estoy haciendo. Ah, ok. Mira, mi recompensa hoy hacer esto, ver el segundo capítulo de tal serie. Es una recompensa que yo, como yo veo, no voy a perder más tiempo más que 50 minutos, voy a estar descansando, voy a estar riéndome, voy a estar a gusto y ya después sigo con mi vida o con lo que tenga que hacer. O miren, mi recompensa de este día va a ser, si termino esto específicamente, me voy a tomar un café a tal el que me gusta, el que más me gusta, ¿no? O mi recompensa, una paletita, o mi recompensa, unos chocolatitos, o unas gomitas, o sea, recompénsense ustedes, quiéranse, consiéntanse, o que me diga, ok, si termino esto, ejemplo para las chicas, si termino esto, puedo hacerme una noche de chicas con tu mascarilla y demás, y va a ser, no sé, una hora que voy a invertir ahí, pero me estoy consintiendo, esa va a ser mi recompensa de acuerdo de un día muy arduo. Entonces, vean que cómo ustedes se pueden recompensar, si también que ustedes les quita demasiado tiempo o que no pueden hacer sus demás actividades durante el día o durante la noche. Y algo súpermente importante que yo veo que a lo mejor se repite demasiado y es ordenar tu espacio. De verdad, un espacio que no está limpio, que no, no huele bonito, que no esté organizado, es un espacio que a lo mejor te va a estar en constante estrés. Entonces, al final, no vas a querer ni ver tu escritorio, por ejemplo, si lo tienes todo desordenado, todo mal, dices, ay, no, qué flojera, tengo que ordenar y después o sea, y terminas no haciendo nada. Entonces, a veces cuando ves tu escritorio bien ordenadito, bien, oliendo bien bonito, con un aromatizante así bonito, floral y así, eh,
y dices, ay, no, o sea, hoy mi espacio quedó tan limpio que quedó hasta Instagram, me abre foto, ¿no? Y la subes y te sientes bien contigo mismo, te dan ánimos de estudiar y dices, güey, o sea, voy a hacerlo. Hoy me dieron ganas de estudiar, ¿pero por qué? Porque viste tu espacio limpio y ordenado. Entonces, aunque es algo que se repite mucho, yo lo puse aquí casi al final por lo mismo, pero es algo que deben de tener bien en mente. Un lugar sucio es un lugar que te va a causar estrés, te va a causar mal humor, no vas a querer hacer las cosas o vas a terminar pensando, ay, no, para estudiar o para esto tengo que ordenar todo eso y cuánto tiempo no voy a perder. Entonces yo les digo, cada vez, obviamente, una vez que tú ocupas tu lugar de estudio o de tu espacio, lo vas a desorganizar. Una vez que tú terminas de estudiar o de ocuparlo, organízalo para que al día siguiente o al momento que toque, tu espacio siga organizado. O sea, no les digo que no desorganicen, pero que siempre terminen organizando absolutamente todo para que quede limpio, bonito, oliendo rico y que te den ganas de estudiar. Y bueno, también algo súper importante es personaliza tus estrategias. O sea, vean cuáles son las estrategias que a ustedes les sirven. O sea, leer, subrayar, después hacer el apunte o hacer mnemotecnias o luego ir a hacer examencitos que podemos encontrar o hay ya aplicaciones que nos dan esos exámenes. Por ejemplo, yo les puedo decir, yo puedo a lo mejor tener varias estrategias, pero una estrategia que a mí no me funciona para nada son las mnemotecnias. O sea, de verdad yo no entiendo por qué las ocupan. Para mí es muy lógico hacerlas. Para mí, tengo amigas que de verdad te aprenden las cosas así con mnemotecnias y yo de, no, para mí no es viable, me estresan, me ponen de mal humor, ya vi que no es mi método de estudio o no es una estrategia que puedo ocupar para poder estudiar. Entonces, eh, utilizarlas me estresa, me ponen de mal y ya no termino haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? Pero puedo seguir haciendo las demás estrategias o hacerlas y acomodarlas a mi estilo, o sea, por eso les digo, personalizan sus estrategias. Entonces, no es que tienen que hacerlo todo como otros compañeros, sino que, ok, si a ese compañero le sirvió esto, bueno, lo voy a poder ocupar, no sé, una semana, un mes, le voy a dar la oportunidad y si veo que no me funciona, la desecho y busco otra que sí me funciona, que encuentre una que diga, de aquí soy, estas son mis estrategias para poder estudiar y ya aquí me quedé. Y ya cuando lleguen a eso, pero por eso lleva muchísimo tiempo, chicos y chicas, no crean que es un día para otro, lleva muchísimo tiempo y cuando dicen, ya de aquí soy, es como de, ya, por fin tengo mi método de estudio y cuando tienen su método de estudio ya es como tranquilidad. Entonces, aquí otra pregunta es, ¿podemos ser podemos procrastinar y ser productivos al mismo tiempo? Y sí, de hecho sí podemos procrastinar eh, y ser productivos al mismo tiempo. ¿Cómo? Ahora, hay dos tipos de personas. O puede ser el mismo tipo de persona, o soy yo en diferentes días, dependiendo de mi mood, y puedo ser ese tipo de persona. Así es. Un día que me siento muy mal, quiero procrastinar, quiero darme el día, no quiero hacer nada por X o por Y, pero dices, güey, me voy a sentir mal si no hago absolutamente nada. Entonces, a lo mejor están generalmente en vacaciones y dices, bueno, voy a hacer lo menos importante de mi planificación del día. Lo menos importante, lo que ustedes hayan dicho es lo menos importante, pero lo voy a hacer. ¿Para qué? Para que no me sienta mal conmigo mismo, ¿no? De, ya no hice nada, mínimo lo voy a hacer. Y la otra persona o el otro tipo de persona o tú mismo en otro mood es, ok, yo quiero procrastinar, pero ¿sabes qué? No me siento bien no haciendo nada. Entonces voy a hacer lo más importante de mi lista. ¿Para qué? Para que mínimo otro día pues ya tenga como más tiempo libre para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque hice lo más importante de mi lista y eso no se va a ir recorriendo día con día. Entonces, lo más importante de la lista. Entonces, puedes o hacer lo menos importante o hacer lo más importante. Eso depende de ti, del mood que tengas ese día. Entonces, tú decides, pero sí se puede ser, sí podemos procrastinar y ser productivos. Eso no quiere decir que seamos 100% productivos y tampoco quiere decir que lo vamos a hacer siempre, porque si no las cosas se nos van a ir acumulando y no es lo que no queremos. Ahora, esto es punto y aparte, un poquito de cómo estudiar mejor, cómo podemos mejorar para estudiar. Hay
infinidad de cosas, pero como ya les dije, la organización es sumamente importante y algo que yo recomiendo muchísimo es Google Calendar, que de verdad, la verdad, ya después de que yo ocupé en físico, en la tablet, en demás, el Google Calendar me ha servido bastante. Yo lo venía ocupando del semestre pasado, por ejemplo, y de que me recuerda las cosas, que media hora, 45 minutos antes de empezar a hacer las cosas, me las recuerda. Entonces yo tengo en mente que en media hora tengo clase o al otro día a las 8 de la mañana, a las 6 de la mañana me dice, bueno, a las 6 de la mañana, a las 8 tienes que estar en el hospital. O sea, me va recordando las cosas y para mí sí es muy importante esta aplicación que es gratuita, pueden utilizarla, es muy fácil de usar, entonces ahí pueden organizar todo su día, incluso pueden meter como el horario de sus clases por semana y decir que se va repitiendo semanalmente y semanalmente se las va recordando. Entonces, ahí es un gran consejo que les doy. Yo no le encontraba como chiste, ya después le encontré chiste, incluso ya puedes cambiar colorcitos a tu gusto y así, entonces eso ya es punto y aparte, como tú quieras, pero lo importante es que te permite organizarte de la forma que tú quieras, con horarios ya bien establecidos y que te recuerda aparte qué vas a hacer media hora antes, 45 minutos antes, 15 minutos antes lo que vas a hacer, o sea, te va recordando las cosas. Eso es importante, porque entonces estamos tanto todo el trabajo que dijimos, ¿y qué seguía? ¿Y qué seguía? ¿Y qué seguía? Y ya te avisan, ¿no? Ya tienes que hacer esto. Ah, va, ya, tranquilo, listo. Ahora, también para mejorar el estudio, tenemos que crear rutinas de estudio. Es muy importante crear rutinas de estudio. Antes de la clase, estudiar o hacer tu resumen. Eh, en la clase anotar lo que el doctor dice, lo más importante. A veces, muchas veces, los doctores hablan tan rápido que no terminas de anotar absolutamente todo. Y muchas veces, si pueden grabar la clase, hazlo y ya después lo escucha con tus compañeros y te divides los audios y ya vas teniendo como todo, pero no lo estás haciendo todo tú. Y ya después de clase lo repasas, sigues buscando información, estudias lo que ya viste en clase y antes de clase y ya después a la semana, a los 3 días, haces un repaso. Entonces, vamos viendo que en diferentes momentos estamos estudiando el tema, entonces es más fácil que se te quede, porque hay una repetición espaciada de ese tema y es más fácil que tu cerebro recuerde lo que estabas leyendo de los temas que tengamos que estudiar. Ahora, hay diferentes técnicas de estudio, como pueden ver, ustedes pueden escoger la que más les guste, la que mejor se acomode, pero para eso se les acomode, pero para eso ustedes tienen que probar cada una. No hay otra forma de saber si nos van a servir o no, es probar cada una de ellas y decir, ok, por ejemplo, yo les puedo decir, a mí las flashcards, lo de enseñanza, ya sea a mí mismo o a otra persona, discutir la materia entre compañeros y grabar la clase es muy importante para mí. Estas 4 cosas son las que yo hago regularmente para aprender algún tema. Incluso hemos visto, una amiga y yo, que cuando nos estamos explicando el tema y demás, mientras caminamos, o sea, mi cerebro como que lo guarda mejor, o sea, el estar en movimiento, tanto ella como para mí, es muy bueno para poder estudiar y se nos va quedando las cosas mejor. Pero eso lo descubrimos, o sea, practicando las cosas. Entonces, cuando nosotros vimos, o sea, vimos que, mira, caminamos ahorita 1 kilómetro por X o por Y porque íbamos a tal lado y estudiamos un tema, nos lo aprendimos bastante bien y lo seguimos haciendo. Entonces, es cuestión de que ustedes vayan practicando y desechando y quedándose con lo que a ustedes les sirva. Y ahora, uno que yo siempre voy a recomendar son las flashcards, específicamente la aplicación de Anki, que puede ser para computadora, para celular, para Android, para iOS. O sea, pueden tenerlo donde ustedes quieran. Y son las flashcards. Anki, si gustan ir checando, la verdad es muy bueno. A mí lo que me gusta de Anki es que haces tus preguntas, que un tip que yo les puedo dar, que hagan preguntas específicas, que no sean como tan extensas o tan, que sean muy específicas. Entonces, eso les va a servir muchísimo más como triada de esto. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve lo otro? Signo patognomónico de alguna enfermedad, como muy específico que les ayude como a ir juntando ideas, a ir ustedes haciendo su propio criterio. Entonces, lo que me gusta muchísimo es que te da
lo vas haciendo espaciadamente, es decir, ok, este tema son 10 preguntas y hay 5 preguntas que tengo que repasar en media hora. No sé, lo que les diga Anki. ¿Por qué? Porque tardé más en contestarla, ya sea que tardé más en contestarla o que tardé, o que no la haya contestado en absoluto. Entonces Anki me va diciendo, ok, esta pregunta en una semana, esta otra en 10 minutos, esta otra en un minuto, esta otra en 2 días, esta pregunta en un día. Y eso es lo que me gusta. ¿Por qué? Porque ya voy a mi tablet, abro aquí y ya me pongo a repasar lo que ya fui haciendo y lo nuevo. Y entonces, pues estoy repasando constantemente durante la semana, durante el mes, y pues ya cuando llego a exámenes ya no llego tan perdida en el espacio como antes, ¿no? Que dices, ay, un minuto, una hora antes, un día antes, ay, no, me faltan 10,000 temas. Entonces, ahí es un tip que a mí me sirvió muchísimo. Y aunque muchos no lo crean, y aunque muchos digan, no, resúmenes, no, no me sirven, hagan resúmenes, de verdad, si están iniciando la carrera o cualquier carrera que están haciendo, eh, es muy importante tener resúmenes de sus años básicos para que cuando lleguen a sus años más expertos, por así decirlo, eh, tengan a dónde regresar. Por ejemplo, en medicina sí es muy importante cuando estás en básicas hacer tus apuntes, porque cuando estás en clínicas a veces hay muchas dudas sobre fisiología, anatomía, porque o sea, es lógico que no lo recuerdes, o sea, no tienes un súper mega cerebro para recordar absolutamente todo, entonces hay que irlo estudiando, entonces ya sabes, tengo mis resúmenes a dónde regresar para poder estudiar. Entonces sus resúmenes pueden hacerlo, ejemplo, lo que yo siempre digo, o sea, deben de tener su título, como ustedes quieran, yo siempre digo, pongan un título llamativo, su título, su definición, después pongan divídanlo en 4 y pongan fisiopatología y cuadro clínico porque va muy de la mano, después pongan diagnóstico y tratamiento, ¿no? Entonces ya tienen ahí en una hojita todo eso, un tema, y ya, entonces a lo mejor si tienen 15 temas que estudiar, pues tienen 15 hojitas de enfermedades, pero ya resumidas, ya con lo más importante que dijo el doctor, con lo que ustedes encontraron, con lo que ustedes investigaron, y está completo. No tienes que tener un bonchezote así para que para que te sirven. Yo siempre digo que los resúmenes son funcionales, si salen bonitos ya es otra cosa, si son funcionales está muy bien. Incluso una persona, ejemplo, que ya llevo bastante tiempo como haciendo mis resúmenes y demás, y algo, yo les digo, yo algo que me arrepiento mucho es que yo no tengo resúmenes de mis primeros 2 años, no tengo absolutamente nada. Entonces, entonces, cuando yo entré a clínicas, yo no tenía dónde regresar a poder medio estudiar o recordar las cosas. Entonces, eso es un gran consejo que les doy. Hagan sus resúmenes. Entonces, los resúmenes, como les digo, incluso yo que ya llevo mucho tiempo haciéndolos, manejo 3 tipos de resúmenes. Resúmenes súper bonitos, súper estructurados, súper decorados. Otro resumen que trae el título visible y entendible. Y unos resúmenes que literal es como en una servilletita estuve anotando las cosas que yo sentía lo más importante y ese es mi resumencito y ahí lo tengo guardadito. Incluso yo después de mucho tiempo tengo 3 tipos de resúmenes que hago, pero adivinen qué, son funcionales y eso es lo importante, que funcionen. No que sean bonitos, no, o sea, que sean funcionales y que les sirvan a ustedes. O sea, si ya les sirve a sus compañeros, chidos, les sirve a otra persona también, pero lo importante es que les sirvan a ustedes, que sean funcionales para ustedes. Y bueno, eso sería todo. Antes de terminar la ponencia, me gustaría decirles que hay muchas cosas, estos son muchos tips que pueden ir haciendo para el estudio, pero si vemos que hay cosas que ya dije, ya hice esto, es que ya hice el otro y no me está funcionando, no me estoy sintiendo bien, no, o sea, ya estoy súper saturado, ya no puedo ni estudiar, ya no puedo ni nada. Yo siempre les digo, y es algo también por experiencia propia, chequemos nuestra salud mental en ese aspecto. Cuando no hay una buena salud, ya sea física, mental, no va a haber un buen resultado de ustedes. Entonces, si ya están checando muchísimas cosas y aún así se sienten demasiado estresados y aún así se sienten demasiado que ya no pueden, la salud mental es muy importante y hay que cuidarla. Entonces, si nada de esto está sirviendo,
es porque a lo mejor aquí muchas veces nos estamos poniendo muchos bloqueos y necesitamos como hablarlo, expresarlo de alguna forma. Entonces ir al psicólogo y el psiquiatra es una muy buena opción. Entonces eso es lo último que quiero decir. No tengan miedo de expresarlo. Es importante cuidar nuestra salud, ya sea mental, física, emocional. Es importante, así que no se sientan que los están juzgando, no sientan miedo, no sientan nada, sino que preocúpense por ustedes y por estar bien. Entonces, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias, Liz, por la excelente ponencia que nos has brindado, a su vez por el tiempo que te has dado para el día de hoy estar aquí presente y brindarle a los chicos más de tus conocimientos. Y solo veo agradecimientos a tu persona por la excelente ponencia brindada. Si en caso los participantes tuviesen preguntas, pueden activar su micro con total confianza o alzar su mano para así hacer su duda. Creo que igual no veo preguntas. Muchísimas gracias a ustedes por conectarse. Simplemente traté de darles los mejores consejos. El que yo he visto que han funcionado, que me han funcionado. Entonces, gracias pues también a ustedes por estar aquí y si gustan seguirme, me pueden encontrar en Instagram y por ahí comparto muchísimo contenido médico, muchísimo más contenido de este tipo, así que hablamos de muchas cosas muy importantes, así que me pueden seguir por allá. Sí, voy a pasar el link de las diapositivas a Wilson y ya creo que él se las hará llegar. Gracias. Gracias a ti. A los participantes acabo de habilitar el form, no me había dado cuenta que estaba habilitado. ¿Me podrían confirmar si ya lo pueden llenar o si aún les aparece pedir permiso? Listo, gracias por la confirmación. Si tuvieran alguna duda, en todo caso, lo pueden también hacer presente al Instagram de Liz, que es minotasmédicas22, y se cuenta en Instagram con ese usuario. Y con total confianza y estoy más que seguro que ella gustosamente le responderá lo antes posible. Para el día de mañana también tenemos una ponencia a las 6 p.m. hora peruana, una hora para que lo tengan más contexto, para que tengan más contexto, es una hora antes de lo que hoy fue la ponencia. Entonces mañana el título es Time Managing, a cargo del interno Enrique Loza Ordóñez, y mañana a partir de las 6 p.m. hora peruana o GMT5 para que se ubiquen mucho mejor, estaremos llevando a cabo esta ponencia que es la quinta, o en otras palabras la antepenúltima de este curso taller titulado Organización en Ciencia de la Salud. También en la ponencia, ya sea antes o después de la misma, la ponencia de mañana es a las 6 p.m. hora peruana. Para darles mayor contexto, una hora antes de lo que fue la ponencia de hoy. Les mencionaba acerca de los sorteos. Mañana va a haber el sorteo de Yusamedic, que es una academia del Centro Médico Peruana, que en este caso nos está oficiando con un app de banqueos y un app de flashcard, ambas por 2 meses, es decir, van a haber dos ganadores. Una persona se va a llevar la app de banqueos por 2 meses y otra persona se va a llevar la de flashcard por 2 meses. En este caso, si no soy yo, va a ser otra persona quien les modere y de igual manera se va a llevar el proceso, es decir, se puede dar antes o después de la ponencia y se va a proyectar la pantalla, van a ver en tiempo real lo que se está haciendo para que no crean que hay alteraciones de datos, que se está borrando a los participantes o demás, tal cual lo hemos llevado estos días.
Al parecer, eso sería todo por la ponencia de hoy. No veo ninguna duda por el chat de Zoom. Solo la ponencia de mañana, que es a las 6 p.m. hora peruana. Y eso sería todo entonces de nuestra parte. Nuevamente, Liz, gracias por darte este tiempo y por estar presente dándonos más de tus conocimientos. Gracias a ti, Wilson, por invitarme y a todos ustedes por estar aquí. Entonces nos estamos viendo el día de mañana con la ponencia ya mencionada. Y el formulario de asistencia va a estar abierto aproximadamente hasta las 8:15 p.m. de Perú, en 8 minutos. Y en 8 minutos ya se cerraría. Muchas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos mañana.